Pueblo de Dios, en esta mañana, o tarde o noche, les saludamos la Iglesia Sutherland Christian Center. Mi nombre es Carmen Esquivel y en verdad estamos contentos porque un día como hoy, un domingo de resurrección, después de haber pasado un viernes un poco recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero ahora que es domingo de resurrección, día que el Señor resucitó entre los muertos. Gloria a Dios. Quiero leer en las Escrituras en el Evangelio San Lucas 24, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que se habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Bendito sea el Señor. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Mira, habían pasado poquitos días y ya se habían olvidado de las palabras de nuestro Señor Jesús. Pero ahora, día domingo, les volvemos a decir: Jesucristo ha resucitado. Jesucristo está vivo. Jesucristo está en medio de nosotros. Jesucristo está en mi corazón. Jesucristo está en su corazón. Jesucristo está en el seno de su hogar. Jesucristo está en su familia. Jesucristo está, amados hermanos, amados amigos, gente que nos miran a través de este medio, que Jesucristo resucitó y está en medio nuestro. Bendito sea el Señor. Quiero que inclinen sus rostros, porque hoy vamos a tener un mensaje de esperanza, un mensaje de paz, un mensaje que nos va a traer a nuestro corazón alegría y gozo, un mensaje para renovar vidas, un mensaje en el cual vamos a decir: Señor, contigo, Padre, soy más que vencedor. Ya no tengo temor, no tengo temor a los problemas, no tengo temor a lo que está sucediendo a nivel mundial, porque, Señor, tú has resucitado. Contigo estoy más que seguro o más segura. Padre amado, en esta hora queremos darte las gracias, Señor, por este día. Bendito sea tu nombre. Queremos, Señor, poner tu nombre en alto. Queremos adorarte, queremos glorificarte, queremos exaltarte, Padre, en esta hora. Queremos decirte, Señor, que gracias, Señor, por esa resurrección. Gracias, Padre, porque tú, Señor bendito, diste las buenas nuevas a aquellas mujeres, Padre, que te esperaban a buena mañana. Padre de la gloria, en esta hora queremos decirte gracias. Gracias porque resucitaste, no solamente en aquellos años anteriores, sino que sigues resucitando corazones, sigues resucitando para aquel que te cree. Señor amado, hemos creído. Hay un pueblo aquí en la ciudad de Melbourne, Australia, que te cree, Padre amado, de que tú has resucitado. Cuando tú nos tocaste, Señor, resucitamos a nueva vida, a nueva esperanza, a nueva fe, a nueva confianza. Señor bendito y gloria, en esta hora, Señor amado, Señor, damos pasos de fe y de confianza de que eres el mismo de ayer,
de hoy y de siempre. Tu palabra nos dice que tú eres el pan de vida, Padre de la gloria, que tú eres la luz del mundo. En medio de las tinieblas, Padre, tú eres la luz, que tú eres la puerta, Señor, esa puerta, Señor, en el que podamos entrar, tus ovejas, Padre de la gloria. Tú eres el buen pastor que nos acobijas, que nos sanas, que nos sacias de bien, Señor amado. Tú eres la resurrección, Padre, en nuestros corazones. Tú eres el que da vida, Señor, el que das esperanza a nuestro ser. Tú eres el camino, la verdad y la vida, Padre. No hay por otro medio, no hay otro ser, Padre, sino que solamente tú, Señor amado, el que das esperanza, el que das vida, Padre. Y tú eres la vid verdadera. Cuán precioso es que tú eres la vid verdadera, Padre. Señor amado, en esta hora, oh Padre Santo, queremos decirte que gracias, Señor. Gracias, Señor, por el milagro en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque en nuestro corazón lo creemos, Señor amado, que tú resucitaste para darnos esperanza, para darnos confianza, para darnos seguridad. Señor bendito, en esta hora, Padre, queremos, Señor, que todos los que nos estén escuchando, los que nos estén viendo por este medio, Padre, que puedan decir verdaderamente, he resucitado con Cristo. Hay un nuevo amanecer, hay un nuevo día para ti y para mí. Hay un nuevo amanecer para tu familia, hay un nuevo amanecer. Hay una nueva esperanza, aunque se vea que el mundo se está desmoronando, pero nosotros, como hijos tuyos, Padre, creemos, Padre, e intercedemos por las vidas, Padre, que hay un nuevo amanecer para toda esa gente acongojada. Padre Santo, sabemos, Padre de la gloria, que todo está en tus delicadas manos. Santo de Israel, sea tu nombre bendito en medio de nosotros. Espíritu Santo, te damos toda la gloria, toda la honra, porque tú eres el consolador en este momento. Espíritu Santo, gracias. Queremos dejar este tiempo hermoso para poner al pastor Esquivel ante las cámaras, ante ustedes, como dije antes, un mensaje que nos hace resucitar. Un mensaje que nos hace recobrar vida, un mensaje que nos da guianza para seguir el mañana, una guianza que es solamente tomados de la mano del Señor. Que el Señor les bendiga y aprovechemos este tiempo a lo máximo. Amén. Pastor Esquivel. Buenos días a todos y cada uno de ustedes, amados en el Señor. Estamos hoy día, domingo 12 de abril del año 2020, año que ha sido de cambios severos, de cambios bien bruscos para todos nosotros en todas partes del mundo. Queremos pues desde ya decirles, esperando que tengan un tiempo de Semana Santa, un domingo de resurrección, lleno de bendición, lleno de esperanza para usted, para su familia. Que sea el Señor pues derramando sobre sus vidas esperanza, como también una palabra de recordar, de meditar, una palabra que nos lleve a nosotros pues a estar pendientes de lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Por nuestra parte les decimos, tenemos preparados los elementos de la Santa Cena, el pan, el fruto de la vid, tenemos nuestra Biblia, tenemos todo preparado. Dios prepara en nuestros corazones, su corazón y mi corazón, para estar a tono, para estar en línea con Dios. Voy a leer en esta mañana la palabra del Señor. Voy a considerar dos versículos como base de la meditación de la palabra del Señor, de las Santas Escrituras. Lo primero en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hablaba sobre la resurrección, hacía mención también a la resurrección de Cristo y decía lo siguiente: mas ahora Cristo
ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Es decir, el primero en ser resucitado, en levantarse de entre los muertos, Cristo el Señor. Pablo enviaba esta carta a la iglesia que estaba en la ciudad de Corinto para instruirles, para formarles, para hacerles entender la gran verdad que daba esperanza, que daba oportunidad de vida a todos los creyentes. Cristo ha resucitado de los muertos. Y el segundo versículo que quiero considerar es en el Evangelio según San Marcos. Aquí en Marcos vamos a estar leyendo varios versículos de la Escritura. Y dice la palabra del Señor, capítulo 16. Dice la palabra del Señor, versículo 2. O del versículo primero voy a comenzar leyendo. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, es un pasaje paralelo al que leyera mi esposa anteriormente. María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Esto era tradición en el Medio Oriente. Versículo 2 dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Quién nos removerá la piedra? Una de las cosas que es importante que nosotros podamos comparar, meditar, evaluar hoy en nuestros días, porque en verdad esta Semana Santa, como lo dije un par de días atrás, es única para nosotros. Es la primera vez que tenemos esta clase de celebración de Semana Santa, de tomar la Santa Cena en casa. Unos años atrás tuvimos Santa Cena en casa de unos hermanos muy queridos de la familia Rivera. Él estaba quebrantado de salud, el hermano Jorge, y llevamos los elementos nosotros. Llevamos una guitarra y tuvimos como un corto servicio y tuvimos Santa Cena en ese lugar. Recuerdo también hace años con un siervo de Dios, el evangelista Jim Carnan. Él me llevó en un viaje que hicimos de manera misionera. Estuvimos en la ciudad de Canberra. Cuando veníamos de regreso pasamos por Albury y ahí fuimos a visitar una familia y tomamos Santa Cena con ellos. No se acostumbra mucho, pero Semana Santa, Domingo de Resurrección, en casa, es primera vez que lo tenemos, pero tenemos los elementos acá. Y cuando venimos a meditar en lo que es la Semana Santa, lo que es el Domingo de Resurrección, muchas gentes en aquellos días, no la multitud, sino que aquel grupo selecto de creyentes. Mi esposa hacía mención de que cuando las mujeres llegaron a contarles, ellos no lo creían. Y lo primero que el Señor hizo fue preparar a sus discípulos para aquel día. ¿Para cuál día? Para el Domingo de Resurrección. El Señor les estuvo hablando constantemente de ese hecho que iba a cambiar la historia de toda la humanidad. La humanidad misma iba a ser partida en dos, en un antes y un después de Cristo el Señor, porque Él se levantó de entre los muertos. Ahora medimos el tiempo como antes de Cristo y después de Cristo, porque esto le dio sentido, le dio valor, le dio esperanza, le dio una nueva visión de los hechos espirituales en la vida de todas las personas. Y el Señor, cuando estuvo con sus discípulos en Marcos, como decía, voy a estar leyendo algunos versículos. Evangelio según San Marcos capítulo 8, versículos 31 y 32. Dice la Escritura: y comenzó a enseñarles, el Señor comenzó a enseñarle a sus discípulos, a los 12, que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho
y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte al Señor Jesús y comenzó a reconvenirle: Señor, no hagas eso, Señor, no permitas que esto ocurra. ¿Por qué razón? Porque Pedro, al igual que los otros 11, no entendían el hecho mismo de la resurrección. Le doy otro pasaje, más adelantito, capítulo 9, versículos 9 y 10. Aquí es cuando el Señor, véalo de esta manera, estaba la multitud. De entre toda aquella multitud, el Señor comenzó a llamar a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Judas el Iscariote, a Tomás, a todos llamó a 12. Y de los 12, el Señor llamó a 3, a Pedro, a Juan y a Jacobo. Siempre anduvieron con el Señor, por decirlo así, en todas partes. Digo casi siempre, porque cuando recordamos el hecho de María Magdalena, de la mujer samaritana, cuando tuvo esa visitación por parte del Señor Jesús, los 12 no estuvieron ahí con él, ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo. El Señor los mandó a que fueran a buscar comida, y él tenía algo que hacer con aquella mujer. Entonces los 3 no estuvieron ahí con Jesús, pero en esta oportunidad estaba Pedro, Juan y Jacobo con el Señor Jesús, como conocemos en el monte de la transfiguración, cuando el Señor cambió de su aspecto. Y dice: y descendiendo ellos del monte, repito, Marcos capítulo 9, versículos 9 y 10. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto. Habían visto a Moisés, habían visto a Elías, habían visto que el rostro del Señor había cambiado. Al mismo Señor Jesús le habían dicho: Señor, ¿para qué vamos a bajar de este lugar tan precioso? Mejor nos quedamos acá y hacemos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés, otra para Elías, pero de aquí no nos movamos. Entonces el Señor les reconvenía diciendo: no digan nada de todo lo que han visto, sino, vea bien esto, en otras palabras, háganlo o hablen o comenten o den a conocer todo esto a las personas hasta cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. El versículo 10 dice: y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Es decir, no entendían el hecho de la resurrección. Y más adelantito también, en los versículos 31 y 32 de este mismo capítulo 9 de Marcos, dice: porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Pero después de muerto, escucha bien, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos, dice el versículo 32, ellos no entendían esta palabra y tenían miedo preguntarle. No entendían que el Señor se levantaría de entre los muertos. Es decir, acá no les entraba. Como ocurre en nuestros días, viendo lo que está sucediendo por todo el mundo, hay personas que aún no alcanzan a entender lo que está sucediendo. Esta es una señal fuertísima con respecto a las profecías, a lo que el mismo Señor Jesucristo les decía a sus discípulos. Oiréis de guerras, rumores de guerra, se levantará nación contra nación, pueblo contra pueblo, habrá hambre, habrá pestes, mucha muerte. El Señor lo dijo, pero aún
ahora con todo lo que está aconteciendo, muchas personas no logran entender, no entra acá, no se logra asimilar esta gran verdad, como tampoco los discípulos lograban entender la palabra de la resurrección. Y en el capítulo 10, versículo 33, el Señor les decía: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, haciendo mención de los romanos, y le escarnecerán, lo avergonzarán, le azotarán y escupirán en él y le matarán. Bendito Dios, termina este versículo diciendo el Señor Jesús: mas al tercer día resucitará. El Señor Jesucristo les enseñó a sus discípulos, pero no lograron entender hasta después de que todas estas cosas habían acontecido. María Magdalena, la madre de la otra María, la madre de Jacobo y de Salomé, ellas fueron a decirle a los discípulos, pero no entendían, no creían, no lograban comprender. Abramos nuestro corazón hoy, domingo de resurrección, y permitamos que esta palabra de la resurrección se vuelva carne dentro de nuestro corazón, se vuelva realidad, que esta palabra de Dios sea vindicada, sea revelada, para poder tener la plena seguridad, la total confianza de que así como Cristo se levantó de entre los muertos, nosotros también nos levantaremos de entre los muertos, si es que ya hemos entregado el Espíritu. No lograban entender. Abramos nuestro corazón nosotros para entender esta palabra de la resurrección. Si usted no le ha dado su vida a Cristo, si usted ha vivido en una religión, en una tradición, yo le digo, no es suficiente. Hace falta decirle: Señor, dispongo todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, para recibir tu palabra de resurrección, para que tu palabra sea más que una palabra escrita, que ojeo en mi Biblia, que tengo devocionales, tengo esto aquí y allá, que sea más que eso, que sea la revelación del Hijo de Dios en nuestro corazón. Entonces, nuestro primer punto, el Señor le enseñó primero a sus discípulos sobre la resurrección. La otra de las cosas que quiero mencionar es el hecho de que cuando aquellas mujeres iban rumbo a la tumba, como leí anteriormente, ellas mismas se preguntaban y decían: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Quién va a mover la piedra? Eso lo leí en Marcos. Vea lo que dice el escritor Mateo en el capítulo 28, versículos 1 al 6. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María, la madre de Jacobo y de Salomé, a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto. Hubo un gran terremoto. Si usted recuerda, si estuviésemos en el día de la resurrección de Cristo, hace aproximadamente 2000 años atrás, 2 días antes, es decir, el día viernes, cuando Cristo entregó el Espíritu, dice la Escritura que desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas en toda la tierra, se oscureció. Pero no solamente hubo eso, sino que se dio un gran terremoto ese día
día viernes a esa hora. Aparte de estar a oscuras, no había luz eléctrica. Nadie tenía preparada su lamparita de aceite para encenderla y alumbrarse, porque era mediodía. Y aparte de estar a oscuras, era un gran terremoto. Usted y yo, que hemos vivido terremotos en las madrugadas, usted ya sabe de lo que le estoy hablando. Hay angustia, hay desesperación, uno se confunde, no se encuentra ni la salida ni la entrada, hay gritos, hay de todo. Pensemos aquel día en Jerusalén, oscuridad total. Aparte, un terremoto. En el templo, el velo que separaba el lugar santo del Santísimo, expertos dicen de que aproximadamente medía como 5 a 6 metros de altura, de largo, esa cortina. Y era una tela bastante gruesa, pero se rasgó en dos. Los sepulcros de muchos santos se abrieron y volvieron a la vida. Un gran terremoto, bueno, eso fue viernes y ahora domingo. Dice Mateo que también hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto, dice, era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, es decir, del ángel, los guardas, los romanos, los soldados temblaron y se quedaron como muertos, es decir, se desmayaron. No soportaron el impacto de aquella aparición, de aquel ángel de Dios, de aquel ser celestial. Versículo 5 dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, a María Magdalena, a María la madre de Jacobo y Salomé, le dijo: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, él lo dijo antes: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Aquella piedra fue removida por el ángel de Dios, no para que saliera Jesús, sino para que entraran las mujeres. Jesús no necesitaba de que un ángel viniera y que le removiera la piedra. No, él estaba resucitado, perfecto Dios, perfecto hombre, pero la piedra fue removida para que las mujeres entraran y se dieran cuenta de que Jesús, aquel que había sido puesto en esa tumba, había resucitado. ¿Qué piedra tiene que ser removida para que creamos en toda la totalidad de que Jesús ha resucitado de entre los muertos? La piedra de la duda, la piedra de la incredulidad, la piedra, podría decir, de los problemas a veces familiares, la piedra de las preocupaciones, la piedra de las enfermedades, la piedra de la pobreza. ¿Qué piedra tendrá que removerse para que nosotros creamos totalmente en la resurrección del Señor? Estamos viviendo un tiempo de pandemia y yo creo que esto viene a convertirse como una larga noche, como una larga tiniebla, como una larga oscuridad, como un viernes donde está falleciendo mucha gente. Hoy día domingo, 12 de abril del año 2020, las noticias dicen de que del día viernes al día sábado, solamente en la ciudad de Nueva York, murieron más de 700 personas. Y de ayer sábado a ahora domingo, han muerto más de 900 personas en 24 horas. Si pudiéramos estar en aquella ciudad
y visitar los hogares, les digo, sería demasiado triste. Más de 900 familias llorando a sus seres queridos en 24 horas. Sin contar los que han muerto en España, los que han muerto en Italia, los que han muerto en diferentes países del mundo. Es como una gran oscuridad. Es como un gran día viernes por el que estamos pasando. Pero como dijera un escritor, hoy es viernes, pero el domingo viene. Estamos en la pandemia, pero vendrá la ayuda de parte de nuestro Dios. Hay muerte, pero viene la resurrección. Que venga la resurrección a su vida, a nuestra vida. ¿Cuántos hermanos en la fe seguramente han sido llevados con el Señor a través de esta pandemia? Pero la resurrección de Cristo está por venir. Primera carta a los Corintios, siempre en capítulo 15, versículos 3 al 8, dice la Escritura: porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, es decir, a Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya partieron con el Señor, decía Pablo. Después decía, apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, decía Pablo, como a un abortivo, me apareció a mí. Es decir, el Señor se le apareció solamente a los creyentes. A veces pensamos Dios no es tan malo y que cuando venga el día del juicio todos nos vamos a salvar. Entonces, ¿de qué sirvió la muerte de Cristo? La Escritura dice de que el Señor vino a los suyos y los suyos no le recibieron. ¿Ha recibido a Cristo usted? Si no lo ha hecho, abra su corazón, porque cuando el Señor venga se va a revelar a su pueblo, a sus santos, a sus escogidos, a los que Él lavó y salvó con su propia sangre. Solamente ellos, cuando el Señor vuelva a la tierra, su iglesia, es decir, los que murieron en Cristo y los que estemos aún vivos, si es que estamos, seremos levantados juntamente con los que ya murieron. Vamos a ser levantados para recibir al Señor en los aires. Solamente los cristianos. Si usted se fijó en este pasaje de Corintios, Pablo les da a conocer a la iglesia de que el Señor se apareció solamente a los discípulos, a los creyentes. No se apareció a los incrédulos, solamente a ellos. Aún a Tomás, cuando le veía, decía, yo tengo que meter mi dedo en el hoyo que le hicieron los clavos en la mano al Señor y tengo que poner mi mano completa en su costado, porque yo vi cuando le abrieron con una lanza. Si yo no lo toco, si yo no pongo mi mano, yo no creo. Cuando tuvo la oportunidad, Tomás le decía, Señor mío y Dios mío. Y el Señor le decía, bienaventurado aquellos que no vieron como tú estás viendo, porque tú crees porque has visto, pero bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. En eso que el Señor mencionó, está usted y estoy yo, porque creemos en el Señor. Y en Filipenses, con esto termino, en Filipenses, en el capítulo 3, versículo 10, el apóstol Pablo decía, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Es decir, el poder que levantó a Cristo Jesús de los muertos es el mismo poder del Espíritu Santo, poder que nos guía, poder que nos fortalece,
poder que nos prepara para estos días. Porque que hay enfermedad, de que hay muerte, sí la hay. Pero ese poder que levantó a Cristo de entre los muertos nos ha preparado, nos está preparando y nos seguirá preparando para que sigamos confiados y seguros. Ese poder de la resurrección es el poder que nos inspira para leer las Escrituras y entenderlas. Ese poder de la resurrección es el poder que nos alienta. El poder de la resurrección hace de que hoy día estemos reunidos a través de este medio electrónico del internet, usted en su casa, nosotros en la nuestra, pero el poder de la resurrección es lo que hace de que nosotros nos unamos en el bendito, santo, glorioso y purísimo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Ese mismo poder de la resurrección nos levantará también a nosotros en un futuro no muy lejano para poder estar con Cristo, nuestro Señor y Salvador, para siempre. Sea esta palabra llegando a su vida, que el poder de la resurrección nos levante y nos dé fuerzas, nos guíe, nos inspire, nos motive, nos mueva, nos lleve hacia adelante y no hacia atrás, nos haga ver hacia arriba y no hacia abajo. El poder de la resurrección de Cristo en medio de nosotros. Quiero terminar considerando los elementos de la Santa Cena hoy día para que podamos juntos participar de ella. Mi esposa acercándose. Y quiero tomar la palabra del Señor. El mismo apóstol Pablo, bendito sea Dios por la vida de ese hombre llamado Saulo de Tarso y que después se le cambió su nombre a Pablo. Él bajo inspiración divina decía: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. El Señor tomaba el pan, lo partía y se lo daba a los discípulos. Padre amado, oramos en este momento de que seas tú, Dios, derramando tu bendición sobre este pan, sobre el fruto de la vid, Dios mío. Bendice estos elementos que solamente representan tu cuerpo y tu sangre. Creemos, Dios, de acuerdo a las Escrituras, de que este pan literalmente no es tu cuerpo, porque de otra forma estaríamos sacrificándote cada día o cada momento que celebráramos la Santa Cena. Pero esto solamente es el símbolo de tu cuerpo y de tu sangre, por lo cual, Señor, que vamos a participar de ello, te suplicamos lo bendigas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor tomó el pan y lo partió y le dio a sus discípulos para que comieran. Comamos, hermanos amados, del pan. Padre, te damos gracias
por el cuerpo de tu Hijo. Aquel cuerpo que fue flagelado, aquel cuerpo golpeado, la tortura violenta de los soldados romanos sobre él. El Señor mismo dijo: me van a escupir, me van a azotar y me matarán. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, bendito Cordero de Dios. Gracias te damos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Tomemos de la copa del Señor. Bendito Cordero, gracias. Gracias por derramar tu sangre en la cruz del Calvario. Gracias porque en aquella cruz fue la culminación del sacrificio tuyo, que comenzaría ya en el Monte de los Olivos, cuando orabas por todos nosotros, donde de tu frente bajaba sudor como sangre mezclada con agua. Y cuando estuviste en el pretorio, también derramaste tu sangre. Y camino al Calvario también derramaste tu sangre. Gracias, Señor Jesús, porque creemos que así como padeciste y fuiste puesto en aquella tumba, pero que un día como hoy te levantaste glorioso, te levantaste con poder. Gracias, Señor Jesús, te damos en este día y celebramos este domingo de resurrección con gozo en nuestros corazones. Amado Padre, bendice a nuestros hermanos. Bendice, Dios, a todos que están escuchando o viendo este servicio de resurrección. Derrama tus bendiciones, Dios. Te lo suplicamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios les bendiga. El día miércoles vamos a estar nuevamente transmitiendo para ustedes. Y luego desde ya les decimos este viernes de esta semana que se aproxima, vaya preparándose porque vamos a tener un día de ayuno y de oración. Necesitamos más consagración, necesitamos entregarnos más a nuestro Señor. Prepare entonces este día miércoles para el estudio de la palabra del Señor. Día viernes nos vemos en ayuno y oración y el próximo domingo seguiremos conectados por su canal de YouTube de la iglesia Southern Christian Center en la ciudad de Dandenong, que estamos en Melbourne, en el estado de Victoria, en Australia, transmitiendo para todos los lugares del mundo donde nos vean. Bendiciones y hasta luego.